Amigos de Venezuela, siempre, siempre Venezuela. En esta oportunidad tenemos como invitado especial al diputado Julio Montoya, dirigente político del Estado Zulia, hombre conocedor de la realidad venezolana. Con él vamos a estar conversando durante este programa, pero primero le damos la bienvenida. Bienvenida, Julio, bienvenido al programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Un abrazo, hermano. Dios los bendiga a todos ustedes y siempre con Venezuela. Un buen nombre para una buena entrevista. Bueno, indudablemente el tema inmediato que se nos puede ocurrir cuando hablamos del ambiente político venezolano es la ola represiva que el gobierno viene adelantando con más intensidad durante las últimas semanas en contra de dirigentes políticos, sindicalistas, estudiantes y personas pertenecientes a ONG como Rocío San Miguel. ¿Cuál es la visión que tienes sobre ese tema? Bueno, creo que los momentos que vamos a vivir en Venezuela van a ser difíciles y complicados. Y si en alguna vez en la vida teníamos la necesidad de entender lo que es el concepto de resistencia, es este. El régimen definitivamente tiene una estrategia de 3 teclas. Una, miedo. 2, división. Y 3, frustración. Y todas las semanas de aquí al proceso de la elección, el régimen va a tocar una de esas teclas. Las teclas de la división, bueno, candidaturas que todos los días inventa, el Conde, los alacranes, la última que sacó fue la de la profesora. Todos los meses o semanas aprieta una tecla divisora. Las teclas del miedo mete preso a los y desaparece, que es peor porque estamos hablando en este caso de algo mucho más complicado, que es desaparición forzosa, porque algunos de los detenidos todavía no se sabe a dónde están. No han sido presentados según lo establece la ley a los organismos respectivos. Y primero fueron los jefes de los comandos, líderes estudiantiles, esta semana la licenciada San Miguel y así sucesivamente. El gobierno lo que intenta en definitiva es que nosotros abandonemos esta lucha en el campo democrático electoral, porque en el otro campo es en el único campo que puede ganar, en el de la abstención, en la no participación, el que dejemos las cosas así. Por eso es que nuestros líderes y dirigentes van a tener que aplicar el concepto de resistencia en su máximo, porque este es el año del cambio, pero va a ser el cambio de la resistencia máxima, porque la dictadura definitivamente va a apretar todo lo que genere miedo, todo lo que genere división y en consecuencia esos factores generen frustración. Y yo creo que ahí es el papel fundamental de toda la resistencia democrática venezolana, el entender eso, adecuarse a eso y activarse para eso. Hay una cosa que es importante, Julio, esta decisión del gobierno de ir con este apretar de tuerca, significa también la pérdida de todos sus apoyos internacionales, porque no hay posibilidad de que ningún gobierno en este momento en el mundo, salvo aquellos de carácter autoritario, puedan darle apoyo al régimen en un momento que intentaba limpiar su imagen internacional. Volvemos a las mismas circunstancias de las elecciones pasadas, Julio. No, yo creo que evidentemente que a lo que el régimen decide asumir esa política de represión, terror y miedo, también sabe que va a tener consecuencias. Nadie pensaba de las declaraciones que ha dado el presidente de México, las que ha dado Petro, las que ha dado la Cancillería de Brasil. Estoy hablando de gobiernos de orientación de izquierda ideológica. Por supuesto, la Comunidad Europea, la revisión de la política exterior norteamericana, todo esto evidentemente va a tener consecuencias en el campo venezolano. Pero, insisto, en definitiva, la solución y la orientación está en nuestro territorio.
Y no podemos, los demócratas de este país, la resistencia venezolana, poner nuestras esperanzas en lo que van a hacer los de afuera y lo que van a hacer los demás. Esta construcción tenemos que hacerla aquí adentro, pase lo que pase con las consecuencias que sea. Pero evidentemente las consecuencias de este planteamiento político estratégico de la dictadura va a tener consecuencias en lo económico, en lo político y social en nuestro territorio, sin duda alguna. Este juego, para decirlo en términos criollos, apenas comienza. Este es un juego que en el 2024 apenas comienza y las variables sociopolíticas cambian todos los días. Hay que estar atento de cada una de esas alertas que se van prendiendo en la sociedad venezolana y en la sociedad internacional. Una de las grandes preocupaciones del pueblo venezolano cuando se habla de la oposición es el tema de la unidad. Estamos amalgamando esa unidad necesaria para poder construir el triunfo electoral este año. Bueno, yo te voy a ser totalmente sincero. Y quien me conoce en mi lucha básicamente contra la corrupción, contra el régimen, sabe que no tengo como que un estilo que se adorna mucho. Trato de ser más frontal para que la gente sepa exactamente lo que yo pienso. Y cuídate de aquel que no dice lo que piensa. Entonces, yo creo que en esa tecla que te hablé de división que potencia el gobierno, va a haber mucho. Va a haber muchos recursos, va a haber terror, va a haber de todo y hay que estar pendiente de quién resiste todo esto. Y aquí lo que tiene que estar claro es que no existe plan B, C y D. Porque ya tenemos factores de la oposición hablando más del plan B, es decir, elecciones sin María Corina, pero elecciones, que del plan A, que es defender la decisión de más de 2.6 millones de venezolanos que pusieron a María Corina candidata. Ese es nuestro plan y único plan. Pero yo, con esta larga carrera política, le he pedido, por ejemplo, a mi partido, que es Primero Justicia, y a otros amigos, le he dicho, pero es muy fácil. Aprobemos ya acompañar a María Corina hasta donde ella decida, y si le toca poner a alguien, que sea el que ella diga. ¿Por qué digo yo esto? Porque nosotros tenemos que quitarle a María Corina el cuide de cuidarse de los nuestros y se centre y se dedique a cuidarse del régimen. No a estar pendiente de lo que hacemos de este lado, de uno u otro que dice, bueno, como no va a ser ella, no puede ser ella, soy yo. ¿Ve? Creo que soy claro en esto. El pueblo venezolano decidió no solo un candidato, tienen que ser humildes, decidió un liderazgo. Y así es la política. Antes lo tuvo Capriles, antes lo tuvo el G4, hoy lo tiene María Corina. Y eso hay que respetarlo. Entonces los partidos políticos demócratas venezolanos tienen que ponerse al lado y confiar en lo que el pueblo venezolano confió, que es el liderazgo de María Corina. Te lo dice un militante de Primero Justicia. Yo creo que el G4 y esa estructura de decisión política en Venezuela no volverán por ahora. No tienen espacio por ahora. Olvídense de que si no es María Corina, va a ser cualquiera de ellos. Eso no existe en la política venezolana. Hoy la confianza del pueblo venezolano está con María Corina y con lo que ella decida. ¿Es mesianismo? No, es pragmatismo político. ¿Dónde está hoy la confianza del pueblo venezolano? En el único sitio donde se ha legitimado el liderazgo, que fue en las primarias y la encarna María Corina. Es decir, yo creo, y de hecho tengo las últimas encuestas, yo soy además el coordinador de comunicación de María Corina en el Zulia. Y por supuesto hay que estar pendiente de lo que piensa la gente. En la última encuesta, hermano, dice que el 78% de quienes votan hoy por María Corina acompañarán al que ella diga. Entonces, si eso es así que estamos inventando, pongámonos al lado de María Corina.
hagamos que María Corina sea la candidata y en última instancia tomaremos la decisión de acompañar lo que ella decida. Hoy lo que es claro, Julio, lo has mencionado, y bien que te respaldas en las encuestas, es una relación prácticamente 8-2 a favor de María Corina Machado. 8 personas de cada 10 en Venezuela con capacidad electoral piensan votar por esta opción. Pero ¿cómo transformar esa intención de voto en voto efectivo? Creo que es uno de los grandes problemas que también hay que afrontar durante todo este tiempo. Bueno, hemos creado ya, arrancamos ya desde hace un par de meses, la organización puntual de las diferentes etapas de la campaña. Por ejemplo, nosotros tenemos ahorita miles de personas dedicadas a reclutar 600.000 personas para la defensa del voto. A ese programa lo llamamos 600K. Es decir, ya tenemos en cada municipio, en cada parroquia de Venezuela, en este momento ya equipos de trabajo trabajando en los 600K, en la defensa del voto, que no es solo la mesa, es proteger el centro, es movilizar, es defender, es la logística, que la estamos preparando con mucho tiempo porque no sabemos las sorpresas que te da la vida en materia del régimen. Y segundo, en materia de movilización, tanto nacional o internacional, estamos instalando equipos que operan de acuerdo a las características. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando este proceso en Colombia, pero no para que la gente vote en Colombia, porque ellos no nos van a abrir ese consulado para inscribirse. Estamos, por ejemplo, en la zona Guajira, región atlántica, motivando para que la gente venga 2 días antes a Venezuela a prepararse para votar, o en el norte de Santander, en las zonas fronterizas, motivarlos al 100% a que entiendan que la patria hoy nos necesita y tendremos que hacer un sacrificio de venir a nuestra tierra a votar. Es decir, son planes distintos de movilización y de motivación. Tenemos una central política donde hay más de 36 organizaciones políticas y sociales que hoy están diseñando el plan unitario de movilización. Es decir, que tenga la plena seguridad el pueblo venezolano, esté donde esté, que quienes hoy acompañamos a María Corina, que es la mayoría de las fuerzas políticas y sociales de este país, estamos trabajando en lo pragmático, en lo que llamamos la campaña de tierra. Tenemos la de aire, Twitter, bola, todo lo que podamos tener, radio, redes sociales, etcétera, pero le dedicamos más de la mitad de nuestro tiempo al tema de la tierra, a la captación, organización y movilización. Sabemos el escenario en que estamos. Aquí no hay normalidad democrática. Aquí estamos frente a un régimen autoritario, nepótico, altamente corrupto, y evidentemente que nuestra estrategia es como que una línea muy finita en la cual nos movemos todos los días. Hay un aspecto importante, tema vital de la organización. ¿Cómo se está planteando? ¿Se está planteando como una plataforma unitaria o se está responsabilizando a cada organización política de esta labor? No, es una plataforma unitaria que la llamamos central. Por ejemplo, la central de comunicación tiene a todos los responsables de comunicación de todos los partidos y fuerzas sociales ahí. Y juntos, si diseñamos una campaña Paraguay, todos impulsamos esta campaña Paraguay. Así es en el campo de organización. Está la central de organización, donde están todos los jefes de organización de los partidos políticos, más los técnicos, más las fuerzas sociales distintas a partido político. En cada una de las central de electoral, central de organización, central de comunicación y la central política, tomamos las decisiones entre todos, por supuesto de manera organizada y con decisión, que acompañan a la estructura que se llama 600K, que es la
la búsqueda de estas 600.000 personas y lo que llamamos los comanditos, que son comandos en todos los espacios de Venezuela, políticos y sociales. Julio, hay un tema que es vital para todo este tema de la organización. Se trata de la fecha de las elecciones. ¿Cómo están ustedes analizando ese vaivén de fechas? Bueno, esa es la pregunta de las 100.000 lochas. Evidentemente que lo único que podemos hacer es prepararnos para que las elecciones sean en 15 días. Y todos los días decir, las elecciones son en 15 días. Ese es el escenario que nosotros tenemos que hacer, porque unos tipos que violan la ley, violan la Constitución de cada rato, que hoy están explotando los puentes con la ONU, con el Parlamento Europeo, con sus socios colombianos, con sus socios brasileños, con sus socios mexicanos, cualquier cosa pueden hacer. Y evidentemente que nosotros nos tenemos que preparar, es como que cada 15 días trabajar para 15 días. Porque, ¿qué es lo que establece la ley? Bueno, que tenemos que tener un periodo para el registro electoral. Se cierra el registro electoral y 3 meses después de cerrado el registro electoral es cuando se puede pensar y en procesos electorales. Es que ni siquiera se ha abierto el registro electoral, pues continúa cerrado, o lo tienen abierto con las máquinas esas por todos lados. Lo que ellos no saben es que cuando se llevan una máquina escondida a un barrio e inscriben la gente del barrio, bueno, de cada 10 carajos que ellos están inscribiendo, 8 no van a votar por ellos. Así de sencillo. Y lo que ellos creen, ellos están, por ejemplo, para que tú sepas, ante el 15% de los centros electorales en el país eran centros de una sola mesa, bases de misiones, etcétera. Hoy es casi el 40%. Es decir, están abriendo centros de una mesa en cada sitio. Ellos creen que nosotros no vamos a ir a cubrir esos centros. ¿Ven? Para eso es que tenemos que prepararnos para la trampa, prepararnos para esa estrategia que ellos están haciendo de echarnos de este proceso, porque la única manera que el régimen gane estas elecciones es que nosotros nos vamos de ellas. Y en eso no lo vamos a complacer. Crece la preocupación sobre el entorno, la situación de María Corina Machado. Eh, Hay preocupación, y lo hemos conversado algunas personas y algunos amigos, incluso sobre su misma vida. Julio, este es un gobierno dispuesto a hacer cualquier cosa, ¿no? Sin duda alguna, sin duda alguna, eso lo hemos vivido en carne propia. Y en mi caso personal ha sido bien duro. Y imagínate tú hoy María Corina. Pero yo entiendo que María Corina sabe en lo que está, se cuida, pero evidentemente no puede cuidarse de lo que pueda hacer esta dictadura. Ahora, el peso de una decisión como eso sí sería terrible para esta dictadura. Entonces, yo siempre que voy a un programa digo al régimen que tienen que cuidar a María Corina, tienen que cuidarla mucho, porque María Corina representa el sentimiento de rebeldía política más grande de los últimos años en la historia venezolana, porque fue rebeldía contra el status quo del gobierno, pero contra el status quo de la oposición también, lo cual indica que ahí está toda la rebeldía del país junta. Y entonces yo creo que la paz de Venezuela también pasa por garantizar los derechos democráticos, políticos y humanos de María Corina Machado. Así que todos sabemos lo que va a hacer el régimen. El régimen está cortando, como que te digo yo, a María Corina por los lados. Su gente de confianza, sus líderes, su vocero, y va como que generando aquella capa de terror. Mira, pero yo te voy a decir una experiencia personal. Hace quizás un día estuve yo en la costa oriental del lago del Zulia, en Cabima. Fui a una parroquia, el Germán Linares. Bueno, mijo, y ahí no movilizó nadie a nada y habían centenas de personas, rostros que uno no sabe dónde estaban, quién están, y estaban ahí sin el miedo, a pesar que ya empezaron con la técnica de los motorizados, con la técnica del terror. Lo que pasa es que aunque no lo crea, ya tienen hasta menos motorizados para hacer esa maldad, porque se están quedando solos. Les va quedando un porcentaje pequeño represor de las Fuerzas Armadas.
pero aquí la mayoría, incluso de las Fuerzas Armadas, hoy cree que Venezuela necesita un cambio para vivir en paz y progresar. Pues la mayor inflación del mundo, ya tenemos más de 50 municipios de Venezuela controlados por la criminalidad, por el crimen, por las mafias. Eso que hicieron los maras en Salvador se reproduce hoy en Venezuela con el Tren de Aragua, pero con sus propios maras locales. Entonces yo creo que este es un país que es casi un estado fallido y creo que hay una voluntad nacional. Mira, yo estuve analizando una encuesta que hicieron a líderes del PSUV y en el liderazgo del PSUV, Maduro tiene el 30%. En el liderazgo del PSUV. Te puedes imaginar el nivel de crisis que tiene ese régimen a nivel político y por supuesto hay que tener claro que eso lo que va a generar es más represión, más odio y el cuide de todos nosotros. Sí, precisamente te iba a preguntar sobre eso. Nosotros los que trabajamos en medios tenemos la tendencia de ocuparnos mucho del análisis de la oposición, pero nos olvidamos de que la procesión marcha por dentro del chavismo. ¿Cómo la ves tú? Sí, no, no, es una profesión de, de profunda división, de profunda. Y cuando hablo de división real, o sea, gente que creen que hay que preparar una salida democrática, una salida que permita la convivencia de ambas fuerzas, post elecciones, y una tesis de, eh, de otro sector donde establece que no es posible entregar el poder porque eso significaría para ellos la liquidación. Y yo creo que esas dos fuerzas están ahí enfrentándose en este momento. Pero el grave problema que tiene Nicolás es que la mayoría del chavismo considera que él no debe ser ni el candidato. La mayoría del chavismo, y es cerca del 73%, quiere que sea otro el candidato del PSUV. Porque evidentemente el desgaste y de ese señor, la ineficiencia, los niveles de corrupción son tan altos que eso ya lo vive la militancia del PSUV en todos lados. Entonces, yo sí me dedico mucho a analizar las vocerías de ellos y lo que piensan. Hay muchos focus group y análisis cuantitativos que nos dicen con claridad lo que están pensando ellos y es un rechazo total a Maduro. Por eso que Maduro no llega ni a los porcentajes que tiene el PSUV. El Maduro de cada 10 personas, uno punto y tanto pensaría votar por él. Así es. Bueno, Julio, muchísimas gracias por haber estado en el programa Siempre Venezuela. Un honor y un abrazo y gracias por ese esfuerzo que ustedes hacen, que lo hacen con dificultad, en medio de escenarios complejos y le dedican también espacio para que Venezuela esté presente en todas estas áreas del mundo. Un abrazo, hermano. Igualmente. Bueno, hemos conversado con Julio Montoya, dirigente político zuliano, pero también representante del equipo de María Corina Machado en esta precampaña electoral.